Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ahora. La doctora Marilyn Rosa, que va a hablar con nosotros, es miembro senior y profesora de patología en los departamentos de patología del Moffitt Cancer Center y Research Institute y patología y biología celular de la Universidad del Sur de Florida en Tampa, Florida. La doctora Rosa tiene una subespecialización en patología mamaria y citopatología y es la jefa de patología mamaria en Moffitt y directora del programa de becas de patología mamaria. Por favor, si quieres empezar. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a esta presentación. Espero les sea de mucha ayuda a los que están escuchando. Pues hoy vamos a estar hablando de evaluaciones, auditorías o inspecciones. Todas estas tres palabras significan lo mismo y se pueden usar una del lugar de la otra, o en algunos lugares se prefiere una sobre otra. Nosotros aquí generalmente la palabra que más usamos es inspección, pero sería lo mismo que auditoría o evaluación. Vamos a ver cómo. Ok. Pues los objetivos de esta presentación van a ser los siguientes. Primero, desarrollar un proceso para preparar al personal de laboratorio para una auditoría externa, planificar y gestionar una auditoría interna, analizar cómo usar los resultados de una auditoría de laboratorio y abogar por la importancia de tomar medidas correctivas. Vamos a estar discutiendo cada uno de estos pasos durante la presentación. Si tienen preguntas, la pueden ir escribiendo en el Q&A y al final pues las vamos a responder. Entonces, la pregunta que vamos a responder durante la presentación. Digamos que usted es el encargado de la calidad en su laboratorio y tiene que organizar una auditoría interna. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Este es el diagrama del sistema de gestión de calidad, que casi todo el mundo está familiarizado con él, que son los 12 pilares del control de calidad. Todos estos pilares que están aquí son muy importantes para el laboratorio. Nosotros hoy vamos a estar hablando de la evaluación, que es este que está aquí, que como les mencioné antes, se puede llamar también auditoría o inspección. Y yo diría que, aunque todos los pilares son muy importantes, este es uno de los más importantes porque este es el que, al hacer la evaluación, uno puede ver que todos los demás componentes del sistema de gestión de calidad estén funcionando adecuadamente. Ahora, ¿qué es una auditoría? Es un examen sistemático de alguna parte o de la totalidad del sistema de gestión de calidad. ¿Qué quiere decir? Que una auditoría se puede hacer de todo el laboratorio, de todas las partes que componen el laboratorio, o se puede hacer de una parte específica del laboratorio, un test, un examen específico, un área específica del laboratorio. ¿Para qué se hacen las auditorías? Pues las auditorías se deben hacer para estar seguro que nuestro laboratorio está cumpliendo con los requisitos en las regulaciones de acreditación y los requerimientos que tiene cada país para mantener la acreditación del laboratorio. Y no solo eso, sino también para estar seguro que los resultados que nosotros estamos dando para nuestros pacientes estén correctos. ¿Qué es una evaluación? Durante la evaluación o auditoría, estas son las preguntas que uno se debe hacer. ¿Qué es lo que está haciendo el laboratorio? O sea, hay que ver cuáles son las actividades, los tests, los exámenes que el laboratorio está haciendo. Una vez que eso está definido, hay que ver qué es lo que hace el laboratorio para estar seguro que esos exámenes se están haciendo correctamente como está escrito en las normas y procedimientos del laboratorio, porque cada laboratorio debe tener su sistema de normas y procedimientos escritos, explicando paso por paso cómo cada examen de laboratorio debe realizarse. Entonces, cuando uno está haciendo una inspección, pues tiene que fijarse que
el examen que se está haciendo o el test que se esté haciendo siguiendo paso por paso lo que está escrito en el manual de normas y procedimientos del laboratorio. Y otra cosa que también tenemos nosotros que que chequear cuando hacemos la inspección es estar seguro que ese manual de normas y procedimientos del laboratorio concuerda o hace correctamente con los estándares y las regulaciones y requerimientos para ese tipo de examen. Esas regulaciones y requerimientos pueden ser nacionales o internacionales, pero tenemos que estar seguros que el laboratorio está siguiendo esas normas, no que está creando su propia manera de hacer un examen de laboratorio. Ahora, ¿por qué hay que hacer este tipo de evaluaciones o inspecciones? Primero, es bueno que el laboratorio se dé cuenta de cuál es la situación en la que se encuentra, cuán correcto está, cuán bien está haciendo los exámenes que está haciendo. Obviamente, una vez que el laboratorio hace su inspección o su evaluación, se va a saber cuáles son las áreas que tienen deficiencias. Entonces, este tipo de inspecciones le da al laboratorio la posibilidad de darse cuenta de lo que estamos haciendo bien, pero también de lo que podemos mejorar, y de esa manera obtener la información necesaria para planificar e implementar cambios que se deben hacer a nivel de laboratorio para mejorar, por ejemplo, el tiempo que se demora un resultado de laboratorio, o también es importante para establecer la supervisión que necesita cierta área del laboratorio. Si hay un área del laboratorio que está haciendo todo muy bien, pues esta área puede que necesite menos supervisión que un área de laboratorio que tiene deficiencias, que necesita que estas inspecciones o evaluaciones se lleven a cabo más frecuentemente hasta que se vea una mejoría consistente. Ahora, es importante que estas evaluaciones de laboratorio o inspecciones se hagan no solo cuando están programadas, sino cada vez que hay un problema, que se descubre algo que sucede en el laboratorio, eso debe desencadenar una inspección interna. Por ejemplo, un resultado de laboratorio que salió muy mal, un evento centinela, que es algo que podría haber causado un daño al paciente, pero se detectó antes de que esto sucediera. Cualquier tipo de cosa que se salga de lo normal y que llegue y que se detecte, eso debe desencadenar una evaluación interna del laboratorio para estar seguro. Primero, para entender qué fue lo que sucedió, luego para tomar medidas de que eso no vuelva a suceder. Ahora, los tipos de auditoría que existen son la auditoría interna y la auditoría externa. La auditoría interna es la que el laboratorio hace por su propia cuenta. Y la auditoría externa es aquella que es hecha por una agencia o un grupo externo al laboratorio. Durante la presentación vamos a discutir un poquito más y para estar seguro que la diferencia se entiende adecuadamente. La auditoría interna generalmente el laboratorio la hace voluntariamente para, como ya mencioné, saber en qué posición está el laboratorio, también para saber si el laboratorio sigue cumpliendo con las normas que están establecidas. Y la auditoría externa generalmente se hace con propósitos de acreditación, ya sea para una acreditación inicial o para mantener la acreditación del laboratorio. Es importante mencionar brevemente el itinerario del flujo de trabajo en el laboratorio, porque muchos tenemos la impresión de que nosotros somos responsables de lo que sucede dentro del laboratorio una vez que tenemos la muestra en el laboratorio, pero en realidad este flujo de trabajo del laboratorio comienza desde que la muestra se va a tomar del paciente. O sea, como ustedes probablemente están familiarizados con las tres etapas, la etapa o fase preanalítica, la analítica y la postanalítica, nosotros en el laboratorio debemos tener información sobre estas tres etapas, porque las tres etapas son importantes para nosotros. Obviamente la etapa
preanalítica o fase preanalítica muchas veces está fuera de nuestras manos y lo que sucede con la muestra antes de que llegue al laboratorio no necesariamente nosotros podemos influenciar lo que sucede. Sin embargo, si nosotros detectamos que hay un problema con el traslado o el transporte de muestras del paciente hasta el laboratorio, es el deber del laboratorio educar al personal clínico, ya sea médicos, enfermeros o técnicos, para estar seguro que esa muestra llega al laboratorio en una manera adecuada y rápida. Obviamente la fase analítica, que es la que nosotros estamos más familiarizados, es la fase de cómo el test o el examen se lleva a cabo dentro del laboratorio, desde que la muestra llega al laboratorio. Y después de eso, pues está la fase posanalítica, que es cuando se va a crear el informe, cómo el informe se envía a las partes interesadas en el informe y la interpretación de los resultados. Esto es muy importante también porque los informes de laboratorio los resultados deben crearse de una manera clara, que sea fácil de entender. Tenemos que también como personal de laboratorio estar seguros de que la manera en que nosotros mandamos el informe al médico o a la persona que está encargada de recibir estos informes es una manera segura y que estemos seguros de que la parte clínica recibió ese informe. Y obviamente también tenemos la responsabilidad de educar a la parte clínica sobre cómo interpretar los resultados de laboratorio. Ahora, las auditorías, ya sean internas o externas, lo que hacen es obtener información sobre los procesos y procedimientos de trabajo dentro del laboratorio, el personal del laboratorio, los equipos que están en el laboratorio, cómo son los métodos de análisis, el ambiente en el laboratorio es muy importante. También porque tenemos que estar seguros de que el ambiente del laboratorio es seguro para el personal que trabaja ahí y también seguro para que se mantengan las muestras de una manera adecuada, cómo se manipulan las muestras, las actividades de verificación del control de calidad y las prácticas de registro de informes. Todos estos procedimientos, como ustedes se dan cuenta, es prácticamente todo lo que se hace dentro del laboratorio con una muestra. También se comparan las observaciones con el sistema de gestión de calidad documentado. O sea, tenemos que estar seguros de que lo que se hizo y que los resultados obtenidos están dentro de los rangos que están establecidos para ese laboratorio. Las auditorías también detectan fallos en el sistema o desvíos de los procedimientos pautados y sirven para tomar medidas en función de los resultados de la auditoría. Si nosotros nos damos cuenta que hay un problema con una área específica, con una tipo de muestra específica, con un tipo de examen específico, ese es el momento de tomar medidas para mejorar. Los auditores externos, como su nombre lo indica, son agencias externas al laboratorio. Pueden ser diferentes tipos de agencias que lleven a cabo estas inspecciones. Por ejemplo, las autoridades sanitarias pueden hacer una inspección al laboratorio, ya sea porque es la costumbre dentro de los procesos gubernamentales del país o simplemente porque algún evento que sucedió desencadena que haya una inspección de las autoridades sanitarias al laboratorio. Algunos programas de financiamiento, si su laboratorio tiene como una ayuda financiera de cierta organización, esa organización puede que haga una auditoría al laboratorio para estar seguro que los fondos que se le están dando al laboratorio se están usando adecuadamente. Programas de salud pública también pueden hacer auditorías externas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que tiene algunos programas específicos como programas para la polio. Si su laboratorio está envuelto en este tipo de exámenes o programas, entonces esa organización también puede que haga una inspección. Y organismos de acreditación, que los más comunes aquí en Estados Unidos es el Colegio de Patología Americana o el College of American Pathologists, que hace estas inspecciones a los laboratorios cada 2 años. ¿Cómo se debe preparar para una auditoría externa? La preparación es lo más importante porque
cada agencia acreditadora o generalmente les da a usted un periodo de ventana de cuando la inspección se va a llevar a cabo. Algunas agencias pueden hacer una inspección sorpresa, pero en general las agencias que hacen acreditaciones le dan un periodo de ventana de 2 meses o 6 meses para que usted se prepare. Entonces, el director de laboratorio es la persona que está a cargo de preparar el resto del personal del laboratorio y al laboratorio de lo que se debe hacer para estas auditorías. Generalmente el director del laboratorio le da la responsabilidad a la persona que lleva a cabo el control de calidad, y esta persona pues le va dando responsabilidades a diferentes personas o diferentes partes del laboratorio. Para organizarse, pues sería buena idea tener como, por ejemplo, una lista, una Excel con todas las áreas del laboratorio, dónde está cada documento. No es práctico que el laboratorio tenga todos los documentos, digamos, sobre una mesa listos para cuando llegue los inspectores. Porque como ya les dije, si le dan un periodo de 6 meses, entonces va a estar todos esos documentos 6 meses esperando que lleguen los inspectores. Entonces, lo mejor que puede hacer un director o una persona encargada del control de calidad es tener una lista organizada, ya sea, puede ser electrónica o puede ser una manual, dependiendo de la preferencia, de dónde está cada documento que se necesita para una inspección. Hay que estar bien organizado. Y esto es importante también en el caso de una inspección sorpresa. Porque si le llega a usted una inspección sorpresa y usted no está organizado, pues es muy difícil a último minuto poder hacer un buen papel en presencia de los inspectores. Otra cosa importante es que programe a su personal. Digamos que cada área del laboratorio pues tiene un supervisor o tiene un director. Esa persona tiene que idealmente estar seguro de que esa persona está disponible para la inspección. Obviamente, si la ventana de inspección son 6 meses, es muy difícil que la persona esté siempre disponible durante los 6 meses, pero entonces esa persona que está en esa área debe tener un sustituto, una persona que la sustituya en el caso de que la inspección venga en un momento en que ella o él no está presente. Entonces, en ese caso, cuando la inspección se lleva a cabo, pues siempre hay una persona que está preparada con toda la información de esa área del laboratorio, con todos los documentos, y pues se está seguro de que toda la inspección sea fácil, sea rápida y exitosa. Importante también es que al final de la inspección siempre hay una reunión donde se discute qué fue lo que se encontró, se dice qué es lo bueno, lo mejor que tiene el laboratorio, y también se habla de áreas que se deben mejorar si las hay. Yo he hecho algunas inspecciones y he estado en laboratorios que están perfectos y no hay nada, no se le pone ninguna citación. Entonces en esos situaciones no hay necesidad de mencionar ningún problema. Eso es lo que se llama resumen o el informe final del auditor. Es importante que cuando se hace esa reunión, todas las personas que están presentes ese día en el trabajo sean invitadas, aunque sean técnicos que no están envueltos directamente en el proceso de inspección. Siempre es bueno invitar a todo el personal para que el personal esté al tanto de lo que está sucediendo en el laboratorio, esté al tanto de cómo se hace una inspección. Es bueno para que ellos aprendan. También es bueno que se sientan incluidos en el proceso, porque eso aumenta las ganas, digamos, de hacer las cosas bien. Es importante que el auditor, que cuando está presentando sus recomendaciones, la haga de una manera que se entienda de lo que se está hablando, de una manera también diplomática y que sea clara para el director del laboratorio cómo se debe remediar cualquier situación que se haya encontrado.
La auditoría interna, que es la auditoría, como ya les mencioné, que se hace dentro del laboratorio de una manera voluntaria, es muy importante. Es importante por varias razones. Primero que todo, casi todas las agencias acreditadoras requieren que los laboratorios lleven a cabo auditorías internas. No es solamente que el laboratorio quiere hacerlo, sino que el laboratorio debe hacerlo o tiene que hacerlo para poder cumplir su proceso de acreditación. Y obviamente el laboratorio al hacer una auditoría interna se beneficia porque se prepara más para una auditoría externa. Las auditorías internas son más ventajosas, son más fáciles porque obviamente son flexibles. Usted puede escoger cuál es el tiempo que quiere hacer la auditoría. Usted puede escoger cuál área del laboratorio va a hacer la auditoría. No tiene que hacer todo al mismo tiempo, como cuando llega una inspección externa, que todo se hace en un día o 2 días, sino que usted puede ir separando durante el año completo cuáles áreas del laboratorio se van a ir haciendo. Digamos, este mes vamos a hacer química, el mes que viene vamos a hacer hematología, el otro mes vamos a hacer la anatomía patológica, por ejemplo. Es menos costosa porque usted la puede hacer con el mismo personal que tiene en el laboratorio, y vamos a hablar después de eso un poquito más. Y cuando se detectan los problemas, pues usted los puede resolver inmediatamente o puede poner reglas para resolver el problema antes de que llegue la auditoría externa. Bueno, como ya les mencioné, el valor de las auditorías internas es prepararse para la auditoría externa, promueve la concientización del personal técnico del laboratorio, porque el personal se da cuenta de qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que necesita mejorar. Entonces, sirve como para educar al personal de que es importante que se sigan las reglas que están escritas en los manuales del laboratorio. Ofrecen oportunidades para mejoría, posibilitan las medidas preventivas y correctivas para corregir cualquier problema que se haya encontrado, brindan oportunidades de educación continua, porque generalmente estas auditorías internas, las personas no van a hacer la auditoría de un área del laboratorio diferente a las que ellos trabajan. Entonces, eso les va a permitir aprender o recordar cómo a otras áreas del laboratorio funcionan. Como ya les mencioné, es obligatorio tener un programa de auditoría interna. Esta auditoría interna no solo se hace en el laboratorio y ya, sino que hay que tener récord o información, documentación de que esa auditoría se hizo, cómo se hizo, qué fue lo que se encontró. Y cómo esas deficiencias que se encontraron, qué se hizo para mejorar y para terminar esas deficiencias. Los auditores, como les mencioné, tienen que ser independientes de la actividad auditada. Usted no puede hacerse una auditoría de su mismo trabajo, porque obviamente va a tener un conflicto de interés y también no se va a dar cuenta, es mucho más difícil que se dé cuenta de algún problema que haya en el laboratorio, porque como es el mismo trabajo que hace cada día, pues piensa que todo lo está haciendo perfectamente. Como ya mencioné, no audite su propio trabajo. Aquí hay una gráfica enseñando, por ejemplo, que si usted está en bacteriología, puede hacer una consultoría con el área de química o virología. Tiene que el personal intercambiarse dentro del laboratorio para hacer la auditoría. Casi todos los técnicos o tecnólogos de laboratorio tienen el entrenamiento suficiente para hacer este tipo de auditorías en otras áreas, aunque no sea el área donde ellos trabajan, porque es lo que ellos aprendieron durante su entrenamiento. De todas maneras, para hacer una auditoría interna, el director del laboratorio o el jefe del control de calidad debe proveer entrenamiento a los auditores. O sea que eso es un requisito. Usted no puede hacer una auditoría y mandar a los tecnólogos a hacer auditoría en otras áreas del laboratorio sin proveerles con un entrenamiento adecuado. Entonces, digamos que el laboratorio donde usted trabaja decide que hay que hacer que vamos a hacer una auditoría interna. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace es asignar responsabilidad. Digamos que el director del laboratorio tiene un jefe de control de calidad y le dice al jefe de control de calidad, vamos a hacer una auditoría interna
y usted es responsable de programar y coordinar la auditoría interna. Entonces, ¿qué hace esa persona? Primero, prepara los documentos para estar seguro que todos los documentos están en orden. Casi todas las agencias o todas las agencias acreditadoras tienen listas de los puntos que hay que cumplir para ser acreditados por esa agencia. Entonces, eso es algo que el inspector o la persona que está haciendo la auditoría interna debe familiarizarse. Casi siempre esos documentos están online y son gratis, que se pueden imprimir. Y entonces todos esos documentos se deben poner juntos y ir punto por punto para estar seguro que todo lo que está escrito en esa lista de acreditación, el laboratorio lo tiene. Y lo que no lo tiene, pues serían puntos de mejoría. Las auditorías internas deben ser periódicas. Obviamente, una cosa que sea lógica y que no ponga mucho trabajo sobre el personal del laboratorio. Digamos que generalmente las inspecciones del CIP aquí en Estados Unidos, que son cada 2 años, pues nosotros hacemos una auditoría interna cada año. La auditoría interna que se hace cada año no necesariamente tiene que hacerse en un mismo día, sino que, como les mencioné, cada mes usted puede escoger un área del laboratorio donde va a ser la auditoría y de esa manera no crea mucha problema en el laboratorio, donde de repente un día todos los técnicos o tecnólogos están haciendo una auditoría y no hay nadie que haga el trabajo. Ahora, ¿cuál es la función del director de laboratorio? Como les dije, el director de laboratorio le dice al jefe de control de calidad que haga la auditoría. Pero el director de laboratorio, aunque no esté directamente envuelto en el proceso de auditoría, tiene la responsabilidad de estar al tanto de qué fue lo que se encontró en la auditoría, de cuáles son los problemas que se encontraron y cuáles son las medidas que se van a tomar para corregir esos problemas. En algunos laboratorios, muchos laboratorios que son grandes, pues tienen diferente personal como el director de laboratorio, el jefe de control de calidad, tiene directores por todos los departamentos o supervisores. Hay laboratorios que son pequeños y no tienen tanto personal, entonces muchas veces el director de calidad es el mismo director de laboratorio, pues en esos casos la persona que está al mando del laboratorio, al frente del laboratorio, es el que tiene que planear y coordinar el proceso de auditoría. Se debe elaborar un cronograma, eso ayuda mucho para estar siempre en orden de qué es lo que se está haciendo, seleccionar a los auditores dentro del laboratorio y darle capacitación para que estos hagan un buen trabajo. Porque no hacemos nada con seleccionar auditores que vayan y no sepan lo que están inspeccionando y no se den cuenta de cuáles son las deficiencias que hay porque no están preparados adecuadamente. Como les mencioné, todos los técnicos de laboratorio tienen una base suficiente para hacer este tipo de auditoría. Están preparados para eso. La capacitación que se les da debe ser suficiente para que ellos puedan llevar a cabo la auditoría. Hay que, cuando se hace la auditoría, pues hay que informarle al personal qué fue lo que se encontró. La transparencia y la claridad en el laboratorio es muy importante que todos los trabajadores se sientan que están involucrados en estos procesos y es muy importante que sepan qué fue lo que se encontró, porque de esa manera ellos se sienten parte del proceso, se sienten responsables de la calidad del laboratorio y obviamente pueden tomar medidas para mejorar. Otro paso importante es informar a la dirección. Digamos que si su laboratorio pertenece a un hospital, a un sistema hospitalario, es muy importante que los resultados de las auditorías internas y obviamente los resultados de las externas se le informen a la dirección del hospital. Y esto no es, yo sé que puede ser un poco causar temor un poco informar a la dirección del hospital las deficiencias que pueda tener el laboratorio, pero es muy importante porque eso, primero que todo, hace que los directores del hospital
se familiaricen con lo que el laboratorio está haciendo. Muchas veces los directores del hospital no tienen mucha información sobre qué es lo que pasa en un laboratorio. El laboratorio es como una caja negra donde las cosas entran y salen, pero no se sabe qué es lo que sucede ahí. Entonces es nuestra responsabilidad educarlos sobre cuáles son los procesos que nosotros hacemos, cuáles son las dificultades que el laboratorio tiene. Y de esa manera podemos también obtener el soporte de la dirección para que nos ayude digamos que con fondos para mejorar cierta área del laboratorio o con fondos para comprar un equipo que se necesita para poder mejorar cierto examen que no está haciéndose de la manera más adecuada de acuerdo con la tecnología moderna, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante informar a la dirección del hospital sobre lo que se ha encontrado. Una vez que se selecciona al personal, que se tienen todos los documentos a mano, pues hay que hacer una reunión inicial con los auditores y analizar todos los documentos que se han coleccionado sobre el laboratorio. Una vez cada persona, digamos que va a tener responsabilidad sobre cierta parte de lo que se está haciendo la auditoría. De esa manera se puede hacer de una manera más rápida y de esa manera también los auditores pues tienen más tiempo de fijarse en los detalles pequeños de cada examen que se está examinando o evaluando. También una vez que se hace la auditoría hay que registrar los resultados y hacer una reunión final para informar a todo el mundo qué fue lo que se encontró. Hay que hacerlas periódicamente, dependiendo cuán periódico es dependiendo de lo que uno encuentre. Digamos que si el laboratorio está haciendo todo muy bien, pues se pueden hacer, digamos que una vez al año. Pero si durante una auditoría se detecta que hay ciertas áreas del laboratorio que necesita mejorar, esas auditorías se pueden hacer cada 2 meses o cada 3 meses a esa área específica del laboratorio hasta que uno vea que los resultados son consistentes. Entonces, esa área pues, puede ir con el resto del laboratorio a hacer auditorías, digamos, cada año. Y obviamente las auditorías deben hacerse para evaluar todas las áreas del sistema de gestión de calidad. No solamente los exámenes que se hacen en el laboratorio, sino todo lo que se hace, todo lo que tiene que ver con la gestión de calidad dentro del laboratorio. Estos son documentos, ejemplos de documentos que se pueden crear en el laboratorio. Usted puede crear su propio documento dependiendo de lo que aplique a su laboratorio. Importante son las características que debe tener un auditor. Los auditores obviamente tienen que tener educación, la educación necesaria para hacer la auditoría. O por lo menos estar familiarizado con cierta área del laboratorio donde ellos van a realizar la auditoría. Los auditores deben ser detallistas, o sea, deben fijarse en cada detalle de lo que ellos están inspeccionando. Digamos que si están inspeccionando la temperatura del laboratorio, tienen que fijarse con cuidado de que la temperatura se haya registrado todos los días, que todos los días haya estado dentro de los límites que debe estar. O sea, deben prestar atención al detalle porque eso es lo que nosotros necesitamos para que si se encuentra un problema, poderlo resolver antes de que llegue la auditoría externa. Los auditores también deben ser buenos comunicadores. Recuerden que como seres humanos a nadie le gusta que alguien venga y le diga, usted está haciendo esto mal. Entonces el auditor debe saber comunicarse de una manera en que le explique al personal qué es lo que necesita mejorar de una manera respetuosa, de una manera constructiva. Y para evitar que haya problemas de ofensas y que el personal se vuelva sea más difícil hacer cambiar las reglas del test o de lo que se está haciendo.
Deben tener expertise o capacitación en gestión de calidad, ser diplomáticos, tratar a las personas con respeto y obviamente estar capacitados. Ocasionalmente hay laboratorios que son pequeños y no tienen al personal capacitado para realizar una auditoría interna. En casos como ese, el laboratorio puede solicitar ayuda de un laboratorio, otro laboratorio que esté en la ciudad y pedirles que vengan a hacerle una auditoría interna. Aunque esos auditores que vienen no pertenecen a su laboratorio, como usted lo solicitó y como lo están haciendo de una manera de una manera voluntaria, todavía eso se considera una auditoría interna. Entonces, si hay veces que hay laboratorios que necesitan este tipo de ayuda y digamos que pues nosotros vamos a ese laboratorio y le hacemos la auditoría interna y ellos vienen al laboratorio nuestro y nos hacen la auditoría interna. De esa manera, pues nos ayudamos unos a los otros y podemos cumplir con los requisitos. Las auditorías deben impulsar medidas para mejorar. O sea, si usted hace una auditoría y encuentra problemas, pero no hace nada para mejorar los problemas, la auditoría no cumple su objetivo. Usted debe darse cuenta del problema o darse cuenta de áreas que pueden que estén funcionando bien, pero podrían mejorar para tomar medidas y de esa manera hacer las cosas todavía mejor. ¿Quién es responsable de estas medidas correctivas y reparadoras? Pues el encargado del control de calidad es la persona que debe determinar cuáles medidas hay que hacer, cuáles son los pasos a seguir para mejorar el proceso o corregir el problema. El director del laboratorio debe estar informado de lo que está sucediendo, debe estar informado de cuál es la medida que se ha tomado y cómo se va a implementar, pero el encargado del control de calidad es la persona que debe estar al responsable de llevar a cabo la misión de corregir el problema. La manera de corregir un problema necesita también investigación. Digamos que usted encuentra que cierto examen del laboratorio está saliendo tarde, con un tiempo, se demora demasiado, mucho más de lo que se debería demorar. Entonces hay que hacer un análisis, que es lo que se llama investigar la raíz del problema, las causas raíz del problema, para desde que empieza el examen hasta que termina el examen, cuáles son los pasos y para determinar en cuál de estos pasos es que está el problema. Si es que cierta persona se demora mucho, si es que hay un problema con entrar el resultado en la computadora. Entonces, una vez que se identifique cuál es el problema, ahí es donde se debe tomar la medida correctiva adecuada para ese problema, porque si digamos que sabemos que que el examen se demora mucho, pero no sabemos cuál es el problema, entonces realmente no sabemos, por muchas medidas que tomemos, no vamos a corregir el problema porque no estamos enfocándonos en el problema como tal. Pues se implementa la medida correctiva, se examina la eficacia, entonces se debe dar seguimiento después que se implementó la medida correctiva para ver si esa medida en realidad mejoró el problema. Y si no, pues entonces hay que volver a investigar cuál es la causa o buscar una otra medida alternativa para resolver el problema. Después que todo eso que se está haciendo se debe documentar en el laboratorio para cuando llegue el auditor externo poderse presentar primeramente la auditoría que se hizo, cómo se hizo, lo que se encontró, las medidas que se tomaron y cómo se hizo después un seguimiento para examinar la eficacia de la medida. Este es otro formulario, un ejemplo de cómo cómo ustedes pueden crear un formulario o una forma dentro del laboratorio para documentar este tipo de medidas, pero cada persona pues, puede hacer su propia fórmula. La supervisión continua es elemento fundamental para el éxito de una gestión de calidad.
Y eso es súper importante. No hacemos nada con identificar el problema y poner una medida de corregir, sino continuamos haciendo supervisión de esa área, porque ¿cómo vamos a saber que la medida que pusimos funcionó? ¿Cómo vamos a saber que la medida que se puso se siguió haciendo? Digamos que sí, mejoramos por 2 meses, pero después de 3 meses volvimos a lo mismo. Entonces, por eso es muy importante una supervisión continua de la gestión de calidad. Es importante cómo es coleccionar o colectar la data del laboratorio en todas las áreas del laboratorio de una manera constante, mensual. La persona que está al tanto del control de calidad tiene que revisar esa data o esa información y estar seguro de que lo que se hizo, de lo que se cambió, todo está funcionando bien, y obviamente lo que estaba bien continúa estando correctamente. El control de calidad no es algo que es una meta a la que nosotros llegamos y ya. El control de calidad es algo que es continuo. Y eso, pues, estoy segura que ustedes se han dado cuenta durante su vida laboral que algo que se mejora hoy, si no se le da seguimiento, si no se le continúa haciendo educación cada cierto tiempo, pues se va deteriorando lentamente. Entonces, es un proceso continuo que el laboratorio siempre tiene que tener, y por eso existen los supervisores y existen el director de calidad del laboratorio, y por eso se colecta la información del laboratorio para poder estar seguro de que lo que se implementó, de lo que se está haciendo, continúa siendo correcto, y poder intervenir a tiempo para solucionar cualquier problema. Y esto es una frase pues muy importante, que no es lo que se encuentra, es lo que se hace con lo que se encuentra, porque otra vez no hacemos nada con saber que tenemos un problema si no hacemos nada para resolverlo. En resumen, la evaluación, inspección o auditoría es muy importante para supervisar la eficacia del sistema de gestión de calidad de un laboratorio. Tanto las auditorías internas como externas son muy importantes y brindan información muy útil para el personal del laboratorio. Una de las cosas más importantes es hacer la evaluación cuando se encuentra un problema, hacer la evaluación de la raíz del problema, y de esa manera poder implementar las medidas correctivas necesarias. Todos los laboratorios deben establecer un programa de auditoría interna, aunque sean laboratorios pequeños, y si usted no tiene los recursos para hacerlo, pues puede solicitar ayuda a algún laboratorio en la ciudad o incluso en otro, hay personal que le puede hacer como una auditoría interna, aunque no sea personal de su laboratorio. Se deben realizar periódicamente porque es la manera de continuamente mejorar en el laboratorio, y los problemas que se encuentran se transforman en oportunidades para mejorar. Y es por eso, esto es algo que se le debe mencionar bien claro al personal del laboratorio. La visión, la cultura dentro del laboratorio debe ser que todo esto se hace para encontrar oportunidades de mejoría, no para encontrar oportunidades de culpar hacia ninguna persona, ningún trabajador de que algo está saliendo mal. Se hace para encontrar oportunidades de mejoría. Y con esa mentalidad, pues todos los trabajadores se van a sentir más involucrados y se van a sentir como más dueños del proceso, y como van a ser más abiertos a decir cualquier cosa, y proveer cualquier información que ellos tengan sobre algún área del laboratorio que necesite mejorar. Algunas preguntas. Eso es todo lo que yo tenía para hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Rosa, por esa información. Si alguien tiene preguntas, como dice la doctora, o comentarios sobre esta información, por favor, usen el QA y la doctora va a responder por las preguntas.
¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir cómo hace las cosas en su laboratorio? Ahorita no tenemos preguntas, pero otra vez muchas gracias y podemos tomar un descanso por, yo pienso, 5 minutos y después... Alguien escribió aquí en el chat que cada cuánto tiempo se debe sí. hacer la auditoría interna. Ok. Muchas gracias. Interesante. Las auditorías internas se deben hacer dependiendo de lo que, cuando usted haga la primera, dependiendo de lo que encuentre. Si todo está bien, una vez al año es suficiente. Si encuentra algún problema o alguna oportunidad para mejorar, pues dependiendo de la severidad del problema que se encuentre, la auditoría se debe hacer más frecuente cada 2 o 3 meses hasta que estemos seguros de que el problema que se encontró ya se solucionó y que está estable y que no es que lo mejoramos por un mes y después volvimos a lo que estábamos anteriormente. Entonces, eso va a depender de lo que usted encuentre, pero digamos que si todo está muy bien, una vez al año es suficiente. Lo que nosotros hacemos en Estados Unidos, soy la doctora Warner, lo que nosotros hacemos para nuestra acreditación de CAP, del College of American Pathologists, es una de las inspecciones es externa y el siguiente año es una inspección interna. Y luego el año siguiente es otra vez externa y luego el siguiente es interna. Pero tenemos que dar todos los resultados de nuestra inspección interna al CAP, como que si hubiera sido hecha por alguien externo. Entonces es interesante pensar que aunque haya problemas o no haya problemas, nosotros hacemos constantemente auditorías internas. Y una de las cosas que yo hago con los residentes cuando están haciendo su rotación de administración de laboratorio, que nosotros tenemos una rotación sobre administración de laboratorio, les pido que hagan una inspección de alguna de las secciones y así estoy siempre preparada para tener listo mi laboratorio para las inspecciones. Entonces los residentes cuando rotan conmigo siempre hacen una inspección. No sé si quiere Marilyn comentar algo más sobre eso. Sí, eso es cierto. Si usted tiene residentes en el laboratorio, pues utilícelos porque eso se benefician los dos, se beneficia el residente o el estudiante en aprender cómo se hace una inspección y se beneficia el laboratorio también en que tiene personal para hacer inspecciones. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a parar ahorita vamos a empezar la siguiente presentación un poquito antes de la 1. Ahorita son las 12:53 aquí en Atlanta y en Florida, donde está la doctora Marilyn. Y nos podemos juntar de nuevo a las 12:58 de aquí, o sea, en 5 minutos para que tengan tiempo de ir al baño, etcétera. Okay. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marilyn. Gracias. Nos vemos muy pronto.